Buenas noches a todos, a todas. Estamos de vuelta aquí desde América Rebelde y ahora viajamos virtualmente a Colombia para conversar con el compañero abogado Udarico Flores, que lleva el caso del compañero Simón Trinidad. Como todos ustedes saben, el compañero está secuestrado en una cárcel de Estados Unidos y sobre la situación del compañero Simón Trinidad es lo que queremos indagar y también plegarnos a través de esta entrevista a la campaña internacional por su libertad. ¿Mm? Buenas noches, compañero, ¿cómo está? Gracias, estimado Boris. Muy bien, un saludo para todos los compañeros y compañeras que van a escuchar la entrevista. Disculpe, ¿puede mover un poco? Ahí precisamente, justamente. Eh, Quisiera comenzar que nos contara un poquito quién es Simón Trinidad. Bueno, Simón Trinidad es una persona muy importante en la lucha revolucionaria de Colombia y alguna trascendencia en América Latina. Eh, Simón Trinidad es conocido en las filas guerrilleras tomando este seudónimo de guerra en homenaje al libertador Simón Bolívar. Su nombre de pila es Ricardo Palmera Pineda y es un hombre que ha simbolizado la resistencia y la dignidad del pueblo que tuvo que levantarse en armas para hacer frente al terrorismo estatal. ¿Por qué lo hizo? Porque pues él inicialmente trabajaba en un banco en el departamento del Cesar, que queda al norte de Colombia, en la ciudad de Valledupar. Y pues vino todo ese exterminio contra el movimiento La Unión Patriótica, que es un movimiento que surge de un proceso de paz con Belisario Betancur. Y esta organización rebelde de las FARC, que quiere decir Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, designa una serie de negociadores para que entren a ese proceso de la Unión Patriótica y entre esos pues venía a ser parte Simón Trinidad, pero empezó ese exterminio como les decía y vino la muerte de simpatizantes, de afiliados, de candidatos, después ya de candidatos presidenciales, congresistas, y se extendió por todo el país ese exterminio. Y es así como Simón Trinidad termina vinculándose a la lucha armada en las FARC. Eso hace precisamente que Simón Trinidad, por su formación como economista, como director que fue presidente de un banco, asuma fundamentalmente la línea política en las FARC, que era la de eminentemente un trabajo político, académico, de instrucción a los diferentes cuadros y mandos de la organización. Pero su papel fundamental va a ser en los procesos de paz que se inician precisamente, el que va a realizarse en la zona de despeje, en el Caguán, en el departamento del Caquetá y otros departamentos que hicieron parte de ese territorio, donde empezó un proceso muy complejo. Ese proceso se rompe precisamente teniendo en cuenta algo que está sucediendo hoy nuevamente, que es que en el gobierno de Andrés Pastrana Borrero, que se está realizando ese proceso con las FARC, viene una serie de situaciones de
retenciones que aquí se les conoce como secuestros por parte de esa organización para hacer un intercambio humanitario, porque las cárceles para esa época estaban llenos de prisioneros políticos, especialmente pues de las FARC y de otras organizaciones rebeldes y de luchadores sociales que son presos políticos aquí en Colombia. En esa situación, pues la FARC había orientado a sus mandos, a sus bloques, a sus diferentes estructuras, a hacer esas retenciones para hacer un intercambio humanitario de prisioneros. Ya anteriormente se tenía algunas experiencias de esos hechos aquí en Colombia. Y lo que se buscaba precisamente era hacer un intercambio, porque pues el régimen no concebía que las personas privadas de la libertad pudieran tener sus beneficios, sino era a través de este mecanismo de intercambio humanitario que lo establece precisamente como su nombre lo indica, el derecho internacional humanitario y los convenios de Ginebra. Pero bueno, Simón es una persona, como le decía, que viene de una familia acomodada. Él nació el 30 de julio de 1950 y en esa escalada, como les decía, la violencia aquí en Colombia, pues Simón va a jugar un papel muy importante. Ya la FARC tenía retenido varios miembros, congresistas, personalidades, y lo que se buscaba era esa situación. El proceso se rompe y entra en lo que se conoció como el Plan Colombia, que no fue más que arreciar el conflicto a través de la represión militar y paramilitar que convivían en unidad para desarrollar y continuar con ese genocidio de la Unión Patriótica y desde luego de otros luchadores sociales, sobre todo defensores de derechos humanos. Entonces, Simón recibe precisamente una serie de orientaciones del secretariado, que es la máxima organización de esa organización insurgente, en su estructura como tal, y viaja a el vecino país de Ecuador para tener contacto con una serie de personas internacionales en la posibilidad de adelantar ese intercambio humanitario. Allí la inteligencia le venía haciendo el seguimiento a través de la DEA y la CIA de los Estados Unidos y precisamente es capturado donde él se encontraba cumpliendo ese papel como tramitador de todo el proceso de paz y del intercambio humanitario. Para esa época, pues ya estaba aquí en la presidencia de la República Álvaro Uribe Vélez, que venía aplicando el concepto de la seguridad democrática, que no es más que la aplicación del derecho penal del enemigo, que viene dándose en nuestra república hace más de 60 años. Es decir, si los peruanos llevan 50 años con la aplicación del derecho penal del enemigo, aquí llevamos 60 años en aplicación de esa doctrina del derecho penal del enemigo. Pero bueno, inmediatamente lo piden en extradición y el gobierno de Ecuador lo extradita a Colombia. Aquí llega a una cárcel de máxima seguridad en Bogotá y luego es pasado a una cárcel en Cómbita, que es un municipio que queda en el departamento de Boyacá, en el centro del país. Y pues allí permanece un tiempo, pero inmediatamente se empieza a hacer todo ese trámite de extradición. Aquí es muy importante hacer un alto porque la extradición en Colombia fue eliminada en la constituyente de 1991, que es un proceso que se dio precisamente a raíz de la dejación de armas del movimiento 19 de abril, una guerrilla eminentemente de carácter urbano que había iniciado un proceso por el robo de las elecciones
y desarrolla una serie de acciones estilo Montoneros y Tupamaros de mucho impacto en los jóvenes. Crece inmediatamente esta guerrilla y pues con el tiempo desarrolla un proceso de paz y se crea una Asamblea Nacional Constituyente, llegando pues a desarrollar esa nueva Constitución de 1991, que es la que elimina de la vieja Constitución, como decía Gabriel García Márquez, que lleva más de 100 años, la Constitución de Núñez, que no permitía precisamente esa situación, que la permitía, corrijo. Entonces, esta Constitución pues elimina esa extradición. Sin embargo, se desarrolló una lucha muy tenaz con el narcotráfico para esa época aquí en Colombia, con una serie de actos terroristas muy violentos contra la población civil, contra funcionarios del Estado, por parte del sector del narcotráfico. Y eso llevó a que se estableciera precisamente nuevamente la extradición con los Estados Unidos, pero más que estar explícitamente, lo que hay es una especie de colaboración, pero que no tiene el efecto, digamos, retroactivo, es decir, solamente se extraditan de Colombia hacia los Estados Unidos, pero no se hace recíprocamente. Sin embargo, se reforma el Código de Procedimiento Penal pues para facilitar ese tipo de cooperación con los Estados Unidos. Y así es que Simón termina definitivamente extraditado a los Estados Unidos por el supuesto delito de narcotráfico, como lo hace pues la DEA con los famosos indictments, que consiste en que alguna corte de los Estados Unidos lo solicita por tratar de introducir cocaína o droga a los Estados Unidos. Simón Trinidad sufre 3 procesos de narcotráfico. Curiosamente, la defensa de Simón Trinidad pues es realizada por abogados que facilita el Estado de cada país. Sin embargo, se logra demostrar por parte de estos abogados, curiosamente, que Simón Trinidad no tenía que ver nada en esos procesos de narcotráfico. Pero reiteradamente, como le digo, en 3 oportunidades se insiste, ¿sí? Se llevan falsos testigos de Colombia para que testifiquen que Simón Trinidad sí está implicado. Definitivamente los 3 procesos de narcotráfico se caen y pues se insiste en la corte en que Simón debe ser condenado, precisamente porque el presidente Uribe había dicho que esa extradición obedecía a que si no se daba esa situación de liberar a Ingrid Betancourt, que era una reconocida dirigente política de un partido que había sido secuestrada precisamente cuando trató de ingresar a la zona de despeje, iban a extraditar a Simón Trinidad. En conclusión de esa parte, Simón Trinidad es extraditado sin que haya ninguna prueba que efectivamente se debiera dar esa situación. Por lo tanto, lo que sucede es que le inventan supuestamente el derribamiento de una aeronave ahí mismo en el sur del país, en el departamento del Caquetá, y le indilgan ese caso de derribamiento de una aeronave y el secuestro de unos funcionarios que supuestamente eran contratistas que estaban ayudando en el proceso de erradicación de la cocaína, pero resultaron ser funcionarios de la DEA. Simón no tiene que ver nada en esa situación, ni mucho menos, y se indican de que él era también miembro del secretariado, que era miembro del Estado Mayor, y Simón Trinidad, como le estoy diciendo desde el comienzo, él ingresa a las FARC por la situación del exterminio de la Unión Patriótica,
y su máximo cargo que tuvo fue el de comandante de un frente en el norte del país, y su papel fundamental se destacó en el proceso de negociación de paz del Caguán y después en la liberación de presos políticos. Allí Simón Trinidad, en ese juicio, pues obviamente lo van a condenar a una pena de 60 años. ¿Por qué una pena de 60 años? Porque esa es la máxima pena para esa fecha que estaba establecida en nuestro ordenamiento jurídico, constitucional y penal. Entonces, se hace de esa manera y pues para la edad que tiene Simón, él obviamente cuando vaya a salir, ya prácticamente lleva más de 20 años en esa condena, en una cárcel de máxima seguridad en el de estado de Colorado, aislado de todo mundo. Prácticamente 20 años los ha pasado así. Últimamente en alguna visita humanitaria que se le hizo por parte precisamente de algunos congresistas colombianos y su abogado defensor en los Estados Unidos, Mark Burton, se logra que se le den algunas condiciones mejores para la situación psicológica, sobre todo por la situación de la luz, por el aislamiento, por el no permitir contacto con otras personas privadas de la libertad allá en los Estados Unidos. Desde esa época, la Brigada Jurídica de Eduardo Umaña Mendoza, que es la organización a la que yo pertenezco, soy su presidente, hace 16 años emprendimos una campaña junto con otras organizaciones de Colombia y de América Latina, hoy podríamos decir de todo el mundo, para buscar la repatriación humanitaria de Simón Trinidad. ¿Por qué una repatriación humanitaria? Porque dada la situación de la condena de Simón, se podía concluir que fue una condena injusta, que fue una extradición injusta, arbitraria, porque nuestra Constitución prohíbe la extradición por motivos políticos. Y sin embargo, nunca se tuvo en cuenta esa consideración porque las FARC, después de esta situación, entra en un proceso de negociación y termina en unos diálogos de La Habana a Cuba. Ese proceso es muy importante porque va a llevar a determinar que las FARC, después de 50 años de lucha armada, no fue posible que accediera, digamos, a tomar el poder político mediante esa lucha. Y cambia la estrategia de la combinación de todas las formas de lucha por una lucha eminentemente democrática, una lucha civil, en un planteamiento garanchiano de buscar el copamiento del poder a través de la lucha política. Y es así como ese proceso de paz va a permitir que Simón Trinidad entre como compareciente a esa jurisdicción. Se llama JET, Jurisdicción Especial para la Paz. Es toda una estructura, todo un andamiaje que se crea en los diálogos de La Habana con países garantes, entre esos el hermano país de Chile, que acompañó este proceso, y también, desde luego, otros países de América Latina y del mundo, especialmente Venezuela, Cuba y otros países de Europa. Incluso los mismos Estados Unidos estuvieron como observadores en el proceso. Pero Simón Trinidad como compareciente, desarrollamos toda una batalla jurídica en la JEP para que fuera admitido, y es admitido a través de una auto, que es un mecanismo jurídico que reconoce esa condición de compareciente, firma el acta. El acta es un documento que firmaron todos los combatientes donde expresan que se someten al Estado colombiano, que no vuelven a reincidir en las armas, que van a incorporarse a la lucha civil y pues otra serie de requisitos. Ese hecho es muy importante porque se empieza toda una gestión de carácter diplomático. Para esa época ya en Colombia existe un gobierno progresista de izquierda en cabeza del hoy presidente, el compañero Gustavo Petro Urrego.
Y esta organización, junto con miles y miles de firmas de intelectuales, de académicos, de defensores, le entregó esa carta, dado que una de las primeras salidas que tiene el presidente Gustavo Petro es a Buenos Aires, antes del gobierno de Milei, y allí Gustavo Petro en una reunión plantea que no es posible que en pleno siglo XXI hayan presos políticos en Colombia y en América Latina. Y plantea precisamente una serie de ideas frente a la libertad de los presos políticos. De eso el presidente conoce, pero creemos que ha habido obstáculos en el gobierno porque muchos de los funcionarios que estaban en esos puestos, en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Justicia, obviamente venían del gobierno anterior de centro que no permitió que efectivamente se tramitara oportunamente estas situaciones, concretamente a través de la Cancillería, el Ministerio de Justicia. Pero sin embargo al presidente se le entregó personalmente esa misiva con todas esas firmas y se logra que antes de que terminara el segundo periodo el periodo de Biden, se le hiciera esa petición, dado que la Constitución de los Estados Unidos desde hace muchísimos años permite que el presidente, al momento de terminar su mandato, pueda, digamos, dar ese indulto a presos de los Estados Unidos o a presos internacionales que por una u otra razón merezcan esa connotación. Y el presidente lo hace a través de su canciller en esa época, el que está actualmente, para que se le dieran las condiciones a Simón Trinidad y sea repatriado a Colombia. Esa repatriación significa que la jurisdicción tenía que aceptarlo para que él diera su versión sobre lo que plantea el sistema, que es el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Es un sistema de compromiso de todos los comparecientes de parte y parte, es decir, de los combatientes de la FARC que dejaron las armas y de los militares y policías que por una u otra razón se vieron involucrados también en graves crímenes y delitos de lesa humanidad. Es decir, los máximos responsables tienen que responder por esos delitos. Y pues obviamente Simón Trinidad tiene muchos procesos aquí en Colombia. Pero fíjese usted, mi querido Boris y estimada audiencia, que muchos de esos procesos aquí en Colombia, los jueces han declarado que Simón es inocente de esos procesos porque es que Simón no era un combatiente como tal, digamos que estuviera en operaciones abiertas de combate con el enemigo. La situación de Simón internamente era más la de un educador para los cuadros de esa guerrilla. Era más un académico que se encargaba de todo lo que tenía que ver con el proceso de paz, con libertad de presos políticos. Él no era un combatiente, digamos, como decir un Jacobo Arenas o como decir un Manuel Marulanda, que les hubiera tocado operaciones abiertas de combate a pesar de la guerra, ¿no? A pesar de la guerra, pero no tenía esas características porque prácticamente como lo anuncié desde el comienzo, Simón era un tipo urbano, él no era un tipo, digamos, del campo como muchos otros combatientes que se unieron a las guerrillas por el problema de la tierra, por el problema de la violencia, por el problema, digamos, histórico del conflicto en Colombia. Disculpe, pero lo que usted señala de los montajes, de los testigos sin rostro, de los testigos los falsos testigos, digamos, y la extradición misma pone la actuación de los tribunales de Colombia y en especial la actuación del gobierno de la época al margen de la ley. ¿Ya? No respetan la ley colombiana
ni tampoco los tratados internacionales. ¿Es así? Sí, es correcto. Es decir, nosotros hemos definido la extradición de Simón y los procesos en los Estados Unidos como un montaje judicial internacional. Aquí en Colombia, hoy, a raíz del caso de Jesús Santrich, que fue otro Mm. combatiente que trataron de implicarlo precisamente en problemas de introducir drogas en los Estados Unidos, se demostró en ambos casos, organismos nacionales e internacionales demostraron que fue un montaje internacional. Es decir, por eso le digo, esto tiene que ver mucho con lo que está pasando hoy en Estados Unidos, con Venezuela, ahorita con el último periodo de ayer de las Naciones Unidas, donde Petro echa un discurso tremendo y pone en juicio a los Estados Unidos, a Netanyahu. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que lo que se busca precisamente es que se dé una extradición más comprometida. Nunca, escúcheme bien, Bol, nunca un gobierno como este, que se llama progresista y de izquierda, que incluso, como lo dije anteriormente, Petro había prometido que iba a haber una política de drogas y de no extradición, y es el gobierno que más ha extraditado nacionales a los Estados Unidos por drogadicción. El Más de de Petro. 400, sí, más de 400. Es una crítica que le hemos hecho los defensores de derechos humanos, porque ¿cómo es posible que Colombia no pueda juzgar a sus propios nacionales aquí? ¿Cómo es posible? Entonces, la extradición, por eso le decía, tiene esa característica, que es solamente, como lo decía Jorge Eliezer Gaitán, los gobiernos tienen la rodilla puesta para enviar a los nacionales a los Estados Unidos, pero no hay ninguna extradición de Estados Unidos hacia Colombia de militares que han violado niños, ¿sí? Que han cometido graves delitos aquí en Colombia. Pero, disculpe, pero el hecho de que el gobierno de Petro haya extraditado 400 colombianos por casos de narcotráfico a Estados Unidos, eso en el fondo viene a validar la extradición de Simón Trinidad a Estados Unidos. Es reconocer una práctica, un acuerdo tácito entre dos estados. No, no porque eh, este gobierno de Petro, obviamente, los que ha extraditado son mandos medios y como les decía, es decir, a Simón Trinidad la extradición se da en el gobierno es de Álvaro Uribe Vélez, Sí, ¿sí? Pero no, es decir, la pregunta es muy importante, pero no quiere decir que este gobierno esté de acuerdo con que se haya extraditado a Simón sí. Trinidad. Todo lo contrario, lo que demuestra precisamente, y por eso el planteamiento de Petro es ese, porque los tres procesos por los cuales se envió a los Estados Unidos es que los mismos fiscales allá, los mismos jueces, corrijo, perdón, dijeron allá, pero ¿para qué nos traen a ese señor acá? Ese señor no tiene ningún problema de narcotráfico y por eso se inventan el proceso del derribamiento de la aeronave y secuestro de los gringos, ¿sí? Esto Entonces, tiene que ver, disculpa, con la última definición de Trump de declarar al crimen organizado como terrorista para justificar las extradiciones. no, el problema es diferente, es decir, una cosa es la lucha contra el narcotráfico y eh, lo que este gobierno ha planteado, incluso, por ejemplo, ahorita hay una negociación para que ahorita más adelante lo veamos con sectores, por ejemplo, de lo que es el Clan del Golfo, que se acaba de dar, por ejemplo, o renovar como gestores de paz a cerca de 15 paramilitares, ¿sí? Paramilitares. Porque lo que el gobierno busca precisamente es que estas personas no sean extraditadas, ¿sí? Estos grandes capos, para que efectivamente cuenten la verdad. ¿Y cuál es la verdad que quiere saber el gobierno y la sociedad colombiana? Los que están detrás del narcotráfico
son los grandes sectores económicos de este país, son los políticos tradicionales de este país, y eso está demostrado. Los que financian las campañas de la oligarquía, la burguesía y los sectores de ultraderecha en este país. Entonces, ese es el temor de ellos, que empiecen a hablar, por ejemplo, ya algunos de ellos han manifestado que en el gobierno de Uribe, precisamente, la orden que se dio fue matar muchachos y presentarlos como falsos positivos, ¿sí? Que son verdaderas ejecuciones extrajudiciales. Entonces, hay una diferencia frente a la pregunta concreta, es que a Simón Trinidad lo extraditan precisamente por lo que le planteé, porque la guerrilla no quiso liberar a Ingrid Betancourt, y el presidente Uribe había dicho eso. Entonces nos mandamos a los gringos a Simón Trinidad como un castigo, como una venganza. Es decir, ahí hay una diferencia muy grande entre el problema de mandar a Estados Unidos narcotraficantes. Nosotros, por ejemplo, lo que planteamos y le criticamos es eso, para aclarar la pregunta, que deben ser juzgados aquí en Colombia. ¿Sabe por qué deben ser juzgados aquí en Colombia, Boris? Porque tuvimos una experiencia el año pasado muy importante con algunos casos. Muchos de esas personas que son extraditadas a Estados Unidos, antes los narcotraficantes decían, preferimos una tumba en Colombia que ser extraditado. Ahora prefieren que los extradite porque usted va allá a Estados Unidos y dice una cantidad de mentiras, ¿sí? Y le condenan a 5 años, mientras que aquí podían pagar unas penas altísimas. Entonces la gente sabe que si va allá y canta quiere decir se convierte en un sapo, pero lo grave de eso no es que se conviertan en un sapo, lo grave de eso es que dicen cosas que no son ciertas. Por ejemplo, tratan de involucrar funcionarios, tratan de involucrar defensores. Por ejemplo, ahorita le están tratando de abrir un proceso a Iván Cepeda Castro, que es un defensor de derechos humanos, precandidato con muchas opciones para ganar la presidencia en el próximo año, en el 2026, de que él es amigo de la FARC, de que tiene problemas con el narcotráfico. Van y dicen allá una cantidad de mentiras, y los fiscales y los jueces hacen lo que llamamos un entrampamiento, ¿sí? Para pedir en extradición a personas que realmente no lo son. Entonces, nosotros creemos que debe haber una política, digamos, de no extradición. Incluso en algún momento presentamos un proyecto de ley con un parlamentario que se llamaba Víctor Correa, pero pues obviamente al Congreso no le interesa mucho eso. El Congreso, estamos hablando del Senado y la Cámara aquí, que es el poder legislativo. Y lo que le interesa es que extraditen y mande gente. Ha pasado muchos casos, Boris, de colombianos que han sido extraditados y hay gente muy humilde y los devuelven, dicen, no, que es un homónimo, que ese no es, que se equivocaron. Y entonces hay gente que no tiene, digamos, ni siquiera, nunca han ido a los Estados Unidos y aparecen importando droga desde los Estados Unidos como si tuvieran el don de la ubicuidad. Es decir, usted viviendo en Colombia o en Chile puede estar en Estados Unidos según una nueva teoría del don de la ubicuidad, para que usted esté importando, ¿sí? Droga de los Estados Unidos. Pero bueno, volvamos a Simón. Entonces, definitivamente, termina el proceso de gobierno de Biden y entra el gobierno de Trump. Y efectivamente, pues se cae el proceso que venían dando muy bien, ¿sí? Los sectores de ultraderecha, como siempre, van a Estados Unidos y dicen que no manden a Simón para Colombia porque es un terrorista, así como usted lo acaba de pronto de señalar en esa confusión, ¿sí? Los presentan como bandidos, como personas que han violado niños, es decir, le hacen unos montajes y crean un ambiente en la opinión pública, para que esas personas no se les considere como sujetos políticos, como presos políticos, Ahora, como que con, merezcan la repatriación. ¿Sí? con toda esta evidencia que usted presenta, ¿ha habido alguna declaración, informe, actuación de algún organismo internacional que opine sobre el caso del compañero Simón Trinidad?
Sí, claro. Yo creería que el documento más importante es el que firman muchas organizaciones de América Latina y del mundo de intelectuales. Es un documento muy importante, ¿sí? Aquí lo tengo precisamente. Aquí lo tengo. Este, está ahí incluso el radicado. Ahí está el radicado de marzo 21 del 2024, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente este documento, por ejemplo, lo firma el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, el Frente por la Libertad, la Brigada Jurídica y muchas organizaciones más que acompañan esa firma. Pero yo creo que el documento más importante, estas son las firmas, ahí se alcanzan miles y miles de firmas que se la llegaron al presidente, de partidos comunistas, de colectivos, de organizaciones, de personalidades, etcétera. Pero el documento más importante, Boris, es el de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Por qué es importante? Porque ese es un tratado de paz que fue incluido en la Constitución de 1991 a través del Acto Legislativo 01, que incluye ese proceso de paz y que está como un tratado de Estado que está radicado en Ginebra, en Suiza, que los países garantes lo acompañaron, las Naciones Unidas, ¿sí? Es decir, el hecho de que las Naciones Unidas reconozcan ese documento como un tratado internacional de un conflicto interno, pues es el documento más importante, que deben cumplirlo. Es decir, los Estados Unidos tienen una copia del proceso de paz en su idioma. Todos los países del mundo se les allegó una copia. ¿Para qué? Precisamente para que donde estuvieran combatientes extraditados o que estuvieran presos, fueran enviados y que rindan y paguen sus penas aquí en Colombia a través de la justicia transicional de paz, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, que son una serie de sanciones que no son intramurales, sino por ser un proceso de paz, son más que todo de desarrollar una serie de sanciones propias que ahorita precisamente han tenido mucho significación a raíz de que ya salió la primera sentencia contra el antiguo secretariado de las FARC, donde ellos reconocen y van a pagar sus penas de 8 años, que consiste en hacer desminado, en hacer arreglos de escuelas, en hacer procesos, digamos, con las comunidades que son el centro, la centralidad de las víctimas y que deben acompañar. Entonces, Simón tiene que cumplir mucho en Colombia, mucho en el proceso de paz y en América Latina. Simón Trinidad es una persona muy importante y por eso hemos insistido en la repatriación. Finalmente, sobre esta parte, se acabó de celebrar en Ginebra, Suiza, el quinto encuentro por la repatriación de Simón Trinidad y la situación de los presos políticos en Colombia. Ese encuentro expidió un comunicado donde reconoce todas las acciones que se han venido desarrollando. Allí estuvo Mark Burton, estuvo un diplomático muy importante y le hemos venido insistiendo precisamente a través de la Cancillería y el embajador en Estados Unidos, a pesar de la complejidad de la situación que tenemos hoy en día, para que se estudie a través de el canal diplomático esa situación. ¿Por qué Boris y compañeros que nos escuchen y nos van a ver? Porque el derecho internacional humanitario establece que es posible que se cree una comisión internacional, ¿sí? Con la contraparte, es decir, con los Estados Unidos, para que se estudie la revisión del caso, la repatriación y Simón Trinidad pueda estar aquí en Colombia ante la Jurisdicción Especial para la Paz y tenga los beneficios que tienen todos los otros comparecientes. Los comparecientes son las personas que acuden a esa jurisdicción. ¿Qué significa eso?
que si Simón Trinidad llega aquí, puede llegar a una cárcel, pero automáticamente el hecho de haber firmado el acta, como le dije, y los compromisos con el sistema de reparación y no repetición, pues va a cobrar su libertad. Pero es una libertad condicionada a través de la Ley 1820 de 2016, que es la ley de indultos y o amnistías, y permite que todos los combatientes y comparecientes tengan ese tipo de beneficios, porque eso fue lo que se acordó en La Habana. Ahora, Entonces, sí, la, me escucho. la amnistía que usted menciona, eh, ¿ha tenido alguna aplicación en Colombia? Claro, tuvo tres momentos muy importantes en su aplicación. Uno, una amnistía que se dio por parte de los jueces de ejecución de penas de muchos presos políticos que se encontraban en las cárceles y penales del país. Esas personas tuvieron una amnistía y comenzaron su proceso de participación en la Jurisdicción Especial para la Paz. Luego que se expide esta ley 1820-2016, se empiezan a crear también un segundo bloque de amnistías para otras personas que tenían algunas dificultades, porque muchas personas, para que me entiendan, cuando fueron capturadas, ¿sí? Nunca dijeron que eran de la FARC, porque sus estatutos de la FARC lo prohibía. Es decir, si usted caía preso, no podía darle información al enemigo. Se guardaba silencio, ¿sí? Se guardaba silencio y muchas personas preferían, oígase bien, muchas personas preferían que los condenaran por otros delitos, menos por un delito, por ejemplo, como el de rebelión, ¿sí? O una sonada, delitos de tipo político. Pues porque si decía que era la FARC, obviamente, para la época que volvamos atrás del Plan Colombia, eran terroristas, era lo peor de una persona, y entonces la gente no quería que la extraditaran, precisamente. Le ¿Pero tenían qué mucho pasó? miedo a la extradición. Porque hasta ahora el relato sobre la amnistía, eh, como usted lo dice, está focalizado en los excombatientes de la FARC. Pero ¿qué pasó con los paramilitares ahí? ¿Hubo amnistía para ellos? No. La ley 1820 de 2016 es la que se creó únicamente, oígase bien, es una amnistía especial únicamente para combatientes de las FARC, participantes directa o indirectamente del conflicto y soldados y policías que eh, tuvieron participación en hechos del conflicto hasta el 2016, ¿sí? No hubo amnistía para paramilitares porque ellos venían en otro proceso de justicia y paz que se creó en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Ellos tuvieron otra serie de beneficios, que era algo muy similar, guardando proporciones también de unas penas máximas de 8 años. Pero Aquí en la... en la actualidad hay presos, hay paramilitares presos. Sí, claro, es decir, pero antes de responderle a esta segunda pregunta, es bueno, la ley 1820 no implica, incluso con Salvatore Mancuso, que es uno de los jefes del paramilitarismo aquí en Colombia, hubo una serie de choque de trenes, decimos acá en Colombia, entre la Jurisdicción Especial para la Paz, porque ellos pensaron que podían tener allí algún beneficio. No, ellos pueden concurrir ante la jurisdicción como terceros. Aquí se les colocó un término ahorita, terceros bisagra. ¿Qué quiere decir terceros bisagra en términos jurídicos? Bisagra en el término jurídico quiere decir que tiene alguna conexión, ¿sí? Pero ese hecho de tener esa conexión no le da beneficios en la jurisdicción especial para paz. Ningún beneficio. Ellos tienen que
acudir ante su jurisdicción de justicia y paz que aún persiste, ¿sí? Pero acá es muy importante la verdad. Esta ley solamente agrupa a combatientes y a soldados y policías que tuvieron que ver, y terceros, porque es decir, cuando hablamos del conflicto, hay muchas personas, muchos defensores de derechos humanos, muchos jóvenes de la protesta social que estuvieron privados de la libertad. Y la ley, precisamente, la ley también en uno de sus numerales estableció que los defensores de derechos humanos que hayan estado presos por ejemplo, hay un caso de un compañero que yo me acuerdo, Alfredo Crespo, es un Sí. compañero de Santander, donde él se le vinculó con las FARC y se demostró que él no tenía que ver en nada de eso, incluso en un homicidio de un funcionario, y se demostró, y sin embargo él logró a través de la jurisdicción salir, como muchos otros defensores. Pero específicamente la ley aplica para combatientes y eso es lo que estamos exigiendo para Simón Trinidad, que debe darse a través de esa comisión internacional de carácter diplomático para que él pueda comparecer, porque es que hay una jurisdicción que lo está pidiendo. En Ahora, los países, disculpe, en la actualidad, ¿cuántos presos políticos hay en Colombia? en Colombia siempre ha habido presos políticos, pero si usted me está preguntando con respecto al proceso de paz de FARC, hay un grupo que queda que más o menos está entre 100 y 140. ¿Por qué quedan presos políticos después de 6, 7 años del proceso de paz de FARC? De FARC. Porque la ley colocó en sus aplicación una serie de trabas, por ejemplo, de que deben de firmar una acta, ¿sí? A través de la Oficina del Alto Comisionado por la Paz, que deben de estar en los listados de la FARC, que deben de cumplir una serie de requisitos de que no hacían actividades para beneficio propio. Me explico para que me entiendan. Algunos combatientes, por ejemplo, retenían a una persona o la secuestraban en términos que se les dice también, pero ellos lo hacían como una retención porque habían creado una ley. Las FARC había creado dos leyes, una ley que precisamente era la retención de personas y pues era una forma de subsidiar el movimiento insurgente, cobrando ese tipo de dineros por los rehenes. Entonces, si una persona, un combatiente, retenía a una persona sin autorización de un mando, de un frente, de un bloque o de una estructura que estuviera dando esas órdenes, entonces se decía, no, pero es que usted hizo eso en beneficio personal. ¿Y qué pasó con la plata? ¿Dónde está la plata de eso? Es decir, y le decía, no, se hizo en beneficio personal. Pero después comenzaron a salir una serie de salvamentos de votos y de autos de la jurisdicción y muchos de ellos han venido saliendo, pero hay algunos que tienen muchos delitos precisamente de secuestros, incluso de violaciones de niños, de trata de personas, ¿sí? Y se les ha complicado mucho su salida. Creo yo que ahí en la amnistía el procedimiento fue muy complejo y ha permitido que los magistrados, porque no todos los magistrados que hay en la JEP tienen ese carácter garantista. Muchos de esos magistrados fueron los que en la jurisdicción ordinaria le negaron sus beneficios de tutela, de derechos de petición, de mejores condiciones, fueron los que se lo negaron. Entonces, no es propiamente que haya una garantía, ¿sí? Por eso se ha venido insistiendo mucho en la pelea, pero han salido gota a gota. La embajada de México ha ayudado mucho en eso, ¿sí? Para que se dé ese reconocimiento a todas las personas y los dejen salir a libertad. Es decir, si usted firmó el acta, usted firma un acta como compareciente donde están sus datos, dice que no vuelve a delinquir, que debe presentarse, pues obviamente con la sola firma del acta era suficiente, pero colocar una serie de procedimientos complejos, ¿sí? Que los magistrados, los fiscales de la UIA, que es la unidad de investigación, es la fiscalía de la JEP, han creado una complejidad y le ponen mucho, incluso hay personas que han salido en libertad
y le han revocado esa libertad, ese indulto o esa amnistía. Yo llevo varios casos de esos porque precisamente Pero, se les... disculpe, la, sí, no sé si estoy bien, pero yo entiendo que la amnistía, el objetivo de la amnistía es producir el reencuentro de la sociedad, la reconciliación de la sociedad. Eh, si ese es el objetivo de las amnistías en general, ¿por qué el Estado colombiano no es favorable a aplicarla, a reconocerlo? ¿No no, quieren que el pueblo colombiano se reencuentre, se reconcilie? no, el Estado colombiano, fíjate que sí ha sido muy garante en aplicar las amnistías. Es decir, yo creo que fue uno de los graves errores que se cometieron en el proceso de paz de La Habana. Nuestra brigada jurídica envió sendos documentos a La Habana y a los delegados para explicarles de una manera muy clara que Colombia, como le digo, ha tenido una tradición muy importante en los procesos de amnistías. Aquí ha habido más de cerca de 80, 100 amnistías en todas las guerras y conflictos que ha tenido este país. Pero esa pregunta es muy importante. El Estado como tal es muy garante porque aplica los convenios de Ginebra que dicen que, sobre todo el protocolo adicional, que dicen que a la terminación del conflicto no internacional se expedirá la más amplia y generosa amnistía posible. Entonces, ahí está el dilema. Entonces, el gobierno del presidente Santos, que inicia este proceso, pues lo que buscaron fue crear unas condiciones de división para que no entraran en esa amnistía, por ejemplo, combatientes o excombatientes del Ejército de Liberación Nacional, antiguos miembros del Ejército Popular de Liberación u otros grupos pequeños rebeldes. Y al crear una amnistía especial, como se hizo en el caso de las FARC, se cometió un error. Frente a la pregunta, sí se cometió el error porque la amnistía debería ser para todos. Es decir, antes había habido amnistías así donde salían presos de todas las organizaciones que tuvieran presos en las cárceles. Y así es que debe ser. Pero entonces se hizo fue solamente con las FARC como organización rebelde. Y eso llevó precisamente a que otros grupos como el ELN pues miraran esa situación con mucha desconfianza. Y por eso, pues, como adelantándonos sobre otros temas, este gobierno inició un proceso con el Ejército de Liberación Nacional buscando precisamente superar ese conflicto también. Y pues en este momento ese proceso prácticamente está roto, ¿sí? Está roto porque se han desarrollado acciones de parte y parte. Solamente se logró avanzar en el punto uno, que es la participación de la sociedad civil, que me pareció muy interesante, pero luego viene una serie de ofensivas contra la población civil, de enfrentamientos entre guerrilleros del ELN y de las FARC, de lo que hoy se llaman las disidencias, por el control territorial. Pero algo muy importante que tiene que verse allí es que ese control territorial no tiene las implicaciones estratégicas, políticas, militares de lo que ha sido el conflicto, sino que tiene otros objetivos que son, por ejemplo, el financiamiento a través de cobro de impuestos por el gramaje del cultivo de la hoja de coca, de economías ilegales, de retención de Pero no, personas. no, no tendrá como objetivo eh, que su fuerza sea reconocida como fuerza beligerante. Pues es una pregunta muy interesante y compleja, porque se creyó y se trató de establecer que si se firmaba el acuerdo de paz de La Habana, el delito de rebelión se iba a acabar. Y eso no es posible. Pero ¿por Es qué se decir, habla, disculpe, por qué se habla de el delito de rebelión
si es que la rebelión es un derecho reconocido en los pactos internacionales. Sí, aquí en Colombia somos muy santanderistas en eso y entonces se creó una modificación, la oligarquía, la burguesía fue muy hábil en eso, se creó una modificación al sistema penal, incluyendo en que esos grupos y esas organizaciones que quedaron después del proceso de paz eran grupos armados organizados. Es decir, se les trató de quitar el carácter de rebeldes y eso no lo puede definir, usted lo dijo muy bien, eso no lo puede definir una ley. Es decir, eso está en tratados internacionales, está en la declaración de Porque los pueblos de lo- Argelia, claro, ¿sí? lo que yo quería apuntar es lo siguiente: para que un conflicto armado dure lo que ha durado en Colombia, porque la FARC tiene como 50 años o más, 60 años, pero por más que la FARC hayan bajado las armas, el conflicto armado sigue, ¿cierto? Con el ELN, qué sé yo. Pero si el conflicto armado ha seguido tanto tiempo, desde mediados de los 40 en adelante, eso tiene que ver con una estructura social, ¿cierto? Tiene que ver con que esa estructura social, ¿cierto? Cómo se organiza la sociedad colombiana, el poder de la clase dominante y el no poder del pueblo, en fin, la concentración de la riqueza, la pobreza, eh, y, y todos esos elementos, esa estructura social se ha mantenido en Colombia entonces. Sí, Y claro, porque al final de cuentas, esa estructura social injusta pasa a ser tiránica, ¿cierto? Pasa a ser dictatorial porque oprime a un pueblo, ¿cierto? Y la democracia que ahí se construye es una democracia bastante cuestionada, ¿cierto? Al haber conflicto armado, quiere decir que esa democracia no funciona, no existe, ¿cierto? Y al no existir esa democracia, los pueblos tienen el derecho a la rebelión, porque están ante una tiranía, ¿cierto? Un Estado francamente opresor. Y por tanto, ese derecho a la rebelión no es delito. no, muy buena la pregunta y la introducción que hace a la pregunta, pero en Colombia el conflicto sigue. El Claro, hecho de que después de 214 años de vida republicana, es la primera vez que hay un gobierno progresista de izquierda, aunque hubo unos muy, muy cortos transitorios de José María Melo, por ejemplo. Pero este es el primer gobierno que hay donde se llega con una muy buena parte, digamos, de la población civil que apoya a este gobierno. Eso no quiere decir, esa es una pelea que tenemos con varios colegas precisamente de Chile, de Argentina, de Perú, de México, creer que es que el progresismo es el socialismo, creer que es que el progresismo ya acabó con el conflicto. No, es el arreciamiento de la lucha de clases. Y hoy sí que lo estamos viendo al rojo vivo con lo que está pasando en Venezuela, en Colombia, sobre todo en Argentina, en el mismo Chile, con el estallido social que ha pasado. Es decir, se tipifica el delito de rebelión en nuestro ordenamiento jurídico. Existe. Es decir, se reconoce como rebelión y se le da un tratamiento especial. ¿Qué quiere decir que es especial? Que esas personas que cometen el delito de rebelión son personas que desarrollan una lucha armada o no armada, no necesariamente armada aquí en Colombia, para que le tipifiquen el delito de rebelión y tenga una serie de beneficios y un tratamiento especial frente al delincuente común o al delincuente social. mire, le pongo El este hecho, ejemplo para, sí, para, para, eh, lo, lo que yo quería expresar cuando le decía con respecto a la estructura social.
en el caso de Chile, por ejemplo, hubo una dictadura que duró 17 años, que es la que encabezó Pinochet, y durante esos 17 años, aparte de los crímenes contra la humanidad, tortura, ejecución sumaria, y de todo eso, ¿cierto? Aparte de eso, se estructuró la sociedad bajo la idea de un Estado subsidiario y del modelo neoliberal. En el tiempo neoliberal, en el tiempo de la dictadura, las fuerzas progresistas que hoy están en el gobierno, todas, denunciaban esa estructura social como injusta y como una dictadura. Sin embargo, la transición falsa a la democracia en Chile, que se inicia más o menos el año 88 en adelante, pacta con la dictadura y deja esa estructura social totalmente intacta. ¿Ya? El sistema de salud, el sistema bancario, de educación, la desnacionalización del cobre, etcétera. Un montón de áreas fundamentales, ¿cierto?, que fueron privatizadas, quedan intactas. ¿Ya? Y con ello queda intacta también la Constitución del 80, que es de Pinochet, con algunas reformas, y el Código del Trabajo, que viene del tiempo de la dictadura. Sin embargo, las fuerzas progresistas de hoy día, ante la rebelión de sectores del pueblo contra esas estructuras sociales, no considera que hoy día sea justa, pero sí la consideraba en tiempo de la dictadura, porque estaban los militares en el poder. Y hoy día, desde el Partido Comunista hasta la derecha fascista, ¿cierto?, defienden este sistema como un sistema democrático cuando no lo es, porque viene de la dictadura. ¿Ya? Entonces, ahí usted tiene, ¿cierto?, que el derecho a la rebelión ante un mismo hecho, ante una misma estructura social, pasa a ser justo e injusto según los intereses de clase y según los intereses políticos que haya. Entonces me da la impresión de que algo similar ocurre en Colombia. La estructura social injusta, oligárquica, que ha dominado desde los años 40 en adelante o antes de eso, sigue intacta. Y por eso el conflicto armado sigue su curso. Sí, es correcto. Guardando las diferencias es correcto, pero aquí también tuvimos una dictadura, la de Rojas Pinilla, y además con muchos crímenes que cometió ese general. Pero hay algo diferente, como le explico. En 4 años no se puede tratar de cambiar toda una estructura oligárquica, feudal, un capitalismo deformado. Mire, por ejemplo, que nosotros copiamos de ustedes, los chilenos, el modelo neoliberal. Sí, Copiamos el sistema de salud, copiamos el sistema de pensiones, y este gobierno del compañero Gustavo Petro, lo primero que se cometió fue con un plan de gobierno, y ese plan de gobierno se construyó con las bases, es decir, no se hizo en una oficina, se hizo en las calles, en los barrios, en las ciudades, en las veredas, en el campo. ¿Y qué se ha logrado? Es tan fuerte ese poder que usted dice, la oligarquía colombiana, es una oligarquía traganíquel, decía Jacobo Arenas. ¿Qué quiere decir? Que siempre quiere más plata, más ¿no? capital, más capital. Un neoliberalismo estilo también Inglaterra, es lo más atrasado del modelo neoliberal, ¿sí? Bárbaro, bárbaro. Es decir, entonces este gobierno se trazó unas reformas fundamentales que le han levantado, digamos, todo el entramado de la oligarquía para tratar de... Hoy, por ejemplo, aquí en el Congreso se estaba planteando ya el avance de la reforma del sistema de salud en la Comisión Séptima de la Cámara y el Senado. ¿Y qué pasa? La bloquea
Entonces, por eso se plantea, frente a lo que usted dice, el delito de rebelión. El mismo presidente hace un llamado al pueblo a rebelarse. Llamó a una consulta popular, llamó a una asamblea constituyente si no se aprobaban las reformas, con la posibilidad incluso de cerrar ese establecimiento del Congreso, porque está copado. Es decir, en el gobierno, por ejemplo, cuando Petro fue senador, más de el 30% lo tenían controlado los paramilitares. Y se logró, oígase bien, que la mayoría de esos personajes del Congreso fueran a la cárcel. ¿Sí? Pero todo lo contrario frente a la rebelión. A los jóvenes del estallido social en Colombia, ayer tuvimos una reunión en el Congreso y estamos tratando de hacer cosas muy similares a las que ustedes han hecho allá en Chile. Aquí a los jóvenes del estallido social nunca les indulgaron el delito de rebelión. Muy curioso. En el Código Penal se reconoce el delito de rebelión, pero a las personas que las capturan en el estallido social o como combatientes, no les indican ese delito, les indican terrorismo, narcotráfico, concierto, agresión al servidor, 9 delitos, hasta 9 delitos y algo más, ¿sí? Mientras más delitos le coloquen, es para que no vuelvan a salir en libertad. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente el delito de rebelión está tipificado aquí, pero no se reconoce. Les aplican otros delitos con condenas altísimas a jóvenes de 20, 25 años. Mire, por Unas ejemplo, condenas, dígame. en el caso de, bueno, en Chile no existe, creo yo, ninguna legislación que reconozca el derecho a la rebelión. Sí, en forma indirecta, porque como Chile ha firmado todos los tratados internacionales sobre derechos humanos, ahí está expresamente declarado el derecho a la rebelión de los pueblos ante la tiranía. ¿Ya? Pero con respecto al estallido social en Chile, de todos los crímenes que se cometieron y de todas las querellas criminales que se interpusieron, eh, no hay, o sea, hay una impunidad brutal. De hecho, hace unos días atrás se suicidó un compañero preso político, porque no aguantó más. Las 600 personas víctimas ocular no tienen reparación. Todavía hay gente judicializada y los asesinos, ¿cierto? Integrantes de las fuerzas policiales, represivas y militares, siguen en funciones. Y esto después de 5 años, sin ir más lejos. Cuando fallece Sebastián Piñera, Boric, ¿cierto? En su discurso, lo define como un demócrata. Al mismo que cuando estaba en campaña, Boric decía que lo iba a meter preso. ¿Eh? Entonces, eh, digamos, ojalá que el pueblo colombiano y los partidos progresistas no copien nada de Chile. Ya, yo estaba viendo acá, hay, hay una infografía en internet sobre la concentración de la riqueza en América Latina. Colombia, según esa infografía, el 1% más rico se lleva el 33,5% de la riqueza. Ese 33,5% en el caso de Colombia era lo que ocurría en Chile en los 90. Hoy día en Chile, para que no lo copien, hoy día en Chile el 1% más rico se lleva casi el 50% de la riqueza. Es decir, gracias al progresismo, la, la, la concentración de riqueza de ese 1% más rico ha aumentado considerablemente. ¿Mm? Y eso da cuenta de una estructura social totalmente dictatorial. ¿Mm? Bueno,
Yo sí quiero decirle algo, Boris. Me parece muy buena la sugerencia suya de que no copiemos nada de Chile, pero como defensores de derechos humanos, mira, muy curioso, cuando el golpe militar yo era muy joven, ¿sí? Y la lucha que me llamó precisamente fue el de la dictadura militar de Pinochet. Y emprendimos una campaña, me acuerdo mucho, por la solidaridad y la libertad de Luis Corbalán, que era el secretario del Partido Comunista de Chile. Y fue tanto lo que hicimos. Acá hay muchos chilenos que llegaron exiliados, muchos profesores en mi carrera de abogado eran chilenos, sí, eran chilenos. Muchos estudiantes, compañeros también. Barrios, por ejemplo, como el barrio Chile, aquí en Bogotá. Precisamente hace como un mes estuve acá en un municipio que se llama Biotá, recuperando un salón de comunal del barrio Chile en Biotá, Cundinamarca. Lo logramos, incluso hicimos la efigie de Allende en la entrada del salón comunal porque estaba abandonado hace 10 años, ¿sí? Es decir, de Chile hemos aprendido la música, la solidaridad, el internacionalismo, ¿sí? El fervor de esa clase obrera de Recabarren, en sí. Y eso me parece muy bueno. Yo entiendo la pregunta, la respuesta suya en que ojalá no, no copiemos nada de Chile, pues obviamente es referente a toda esa parte negativa, ¿no? Y eso sí lo vamos a hacer. Sí lo hemos hecho y fíjate que precisamente este gobierno expidió una nueva ley para derrotar ese modelo de salud que se importó de allá de Chile, que llevó precisamente a que muchos viejitos allá perdieran sus cesantías. Aquí pasó lo mismo. Los picas se robaron la plata y se fueron y las metieron en bancos en el extranjero y por eso no hay casi presos. Entonces, por eso se expidió una nueva ley. Se expidió una nueva ley para derrotar la ley 50, que fue la que se impuso muy similar a la de allá, que aquí cuando era de noche, supuestamente la gente ya tenía que, no le pagaban horas extras y dominicales. Y esa nueva ley que se impuso ahorita con un trabajo muy tenaz, reconquistó luchas obreras del pueblo colombiano desde la época de la masacre de las bananeras. Entonces, ahí hay una cosa y volvemos a un planteamiento muy importante que es, claro, nosotros reconocemos el derecho a la rebelión, así el Estado lo llame GAO, grupos armados organizados, y hemos creado todo un movimiento social por la paz en Colombia, precisamente que busca reconocer el derecho a la rebelión, reconocer el derecho, digamos, a la protesta social, reconocer los derechos precisamente cuando se desconocen. Es decir, acá en Colombia hay un fuerte movimiento social con unas posibilidades de avanzar y radicalizar el progresismo, porque es que es muy difícil, usted lo decía al comienzo, aquí siguen matando no solamente excombatientes, más de 1000, perdón, corrijo, de 500 excombatientes que firmaron el proceso de paz, que son asesinados, más de 300 defensores de derechos humanos, periodistas, ¿sí? Ambientalistas. Es decir, aquí diariamente están matando defensores de derechos humanos. Precisamente eso es lo que planteamos, es decir, que se debe desarrollar una lucha muy amplia, pero no podemos, con todo respeto lo digo, Boris, nosotros no podemos caer en el error de lo que les pasó a los argentinos. No podemos caer en el error de decir, no, es que lo que pasa es que siguen en las mismas con el capitalismo. Mire, si algo ha criticado este gobierno, precisamente es eso. Es decir, no desconocemos el modelo neoliberal imperante en Colombia, pero se viene una reforma agraria. Nunca se había hecho una reforma agraria como la que se está dando aquí. Las tierras de los paramilitares, las tierras de los oligarcas se les vienen entregando a los campesinos a través del primer punto del acuerdo de paz. Eso es muy importante, ¿sí? Que se está haciendo precisamente para derrotar también el problema del narcotráfico.
Esa entrega de las tierras no es como se hacía antes en las zonas por allá donde no podía ni siquiera sembrarse nada. Las tierras más productivas que están en el centro del país, que están, digamos, en la parte sur del país, donde hay buenas tierras, digamos, que pueden desarrollar una gran, digamos, riqueza agrícola de este país, que tiene mucho que exportar, que tiene mucho que ofrecerle como alternativa a la humanidad y a América Latina, incluso desde el oxígeno de la Amazonía. Entonces sí hay una riqueza y sí se están haciendo cosas, pero no podemos, con todo respeto, caer en la torpeza. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que llegue otra vez la ultraderecha aquí en Colombia? No, no, no. ¿Digamos que llegue? Yo lo planteaba solamente con respecto a Chile, digamos, Uh-huh, porque puede ser que yo no conozco cuál es la realidad en Colombia con respecto al concepto de progresismo. Lo que sí uh-huh, sé que en Chile el concepto de progresismo está asociado fuertemente a la continuidad del modelo de sociedad que implantó Pinochet. O sea, han hecho uh-huh, todo lo posible porque continúe. Desde el rescate de Pinochet de la justicia internacional en adelante, ¿ya? Y del pacto con la dictadura para que todo continuara igual. De hecho, en Chile existen 140 presos políticos, eh, de los cuales su mayoría son mapuches, compañeros libertarios, anarquistas y otros que vienen del tiempo de la dictadura de Pinochet, como es el caso de Ramiro, sí, lo Mauricio Hernández conocemos, González. sí, lo conocemos. Hay un caso que es Francisco Solar que fue condenado a 80 años, Ramiro a 25, Héctor Yaitul a 25. Hay otros comuneros mapuches que están arriesgando cadena perpetua. Hay otros comuneros mapuches que están pidiendo 100 años. 100 años. Y con todo eso, en la comunidad mapuche militarizada, ¿ya? Y si usted va a la parte urbana, eh, este gobierno progresista promulgó la ley antitomas, la ley que va en contra de las tomas de terreno de los sin casa, la ley aula segura, que va en contra de los estudiantes organizados cuando se toman los colegios. Promulgó una ley antiterrorista peor de la que había impuesto Pinochet, peor. Entonces, acá el concepto de progresismo es una cosa bastante nefasta. ¿Ya? Quizá en Colombia, con la reforma agraria que están impulsando, tiene otro sentido. Pero acá las reformas que ha impulsado el progresismo históricamente, desde el año 90 en adelante, ha sido proempresarial, totalmente. ¿Ya? Aquí los trabajadores no tenemos prácticamente ningún derecho. El, eh, eh, la- las políticas económicas son Uh-huh. totalmente regresivas para los intereses de la clase trabajadora. Son progresivas y beneficiosas para los intereses eh, de la clase dominante. ¿Mm? Entonces, claro, eh, el, a lo mejor el concepto progresista depende de cada país, pero acá en Chile de progresismo en cuanto a progreso, nada. Uh-huh. Sí, yo creo que ese debate hay que darlo, es decir, hasta dónde el concepto progresista tiene un talante diferente en cada uno de los países nuestro caso, de América Latina, ¿sí? Lo que antes podíamos decir como gobiernos democráticos o como
una primavera o como situaciones de estallido social, ¿sí? Se pierde, me parece a mí, se dibuja el papel de la clase obrera como timonel, digamos, de vanguardia de los procesos revolucionarios. Aparecen supuestamente unas capas medias que yo no sé cómo definirlas cuando nosotros entendemos que hay dos clases, ¿sí? Entonces, es complejo, pero yo creo que lo mejor que podemos hacer frente a eso es que en cada uno de los países de América Latina hoy soplan vientos de unidad. Yo creo que esos llamamientos que ha venido haciendo el compañero Gustavo Petro de una América Latina unida contra el imperialismo. Es decir, yo no sé, Boris, si tú escuchaste en su integridad el discurso ayer de Petro, pero es decir, yo le decía esta mañana a un compañero en una emisora de Pasto, que es una ciudad que queda en el sur del país, en una entrevista, que yo desde la época en que escuchaba y veía los discursos del Che Guevara, nunca había visto un hombre enfrentar al imperialismo en su propia casa. Nunca, es decir, un discurso donde incluso dice, es que usted es un criminal, usted es un genocida y usted tiene que orden de captura para que investiguen. Eso no lo hace cualquier presidente, eso lo hace un presidente que decimos aquí en Colombia que es berraco, que tiene pruebas, que tiene evidencias. Para mí eso es progresismo, eso es izquierda. Incluso aquí en Colombia al progresismo le dicen que somos comunistas, que somos chavistas, que somos asesinos, que somos guerrilleros. Entonces, por eso le digo, ese término hay que saberlo manejar de acuerdo, y comparto su opinión, de acuerdo a cada una de las situaciones. Uno se queda, por ejemplo, me preguntaron en la entrevista esta mañana con respecto a Boris, al presidente de allá de Chile, que qué opinaba yo frente a la declaración en que él hace en las Naciones Unidas para que él no está muy contento ni feliz con que le manden un misil a Netanyahu y lo maten y destrocen su familia, pero él sí quiere que lo capturen y lo lleven ante un tribunal y pague por el genocidio en Gaza y otros crímenes y delitos contra la humanidad. Entonces uno podría volverse a los nazis en Alemania. ¿Cuántas personas querían que los aliados actuaran? ¿Sí? ¿Por qué no hay una fuerza que sea capaz, ni los cascos azules de las Naciones Unidas, de realizar una acción? Entonces el presidente colombiano plantea, no, necesitamos crear una fuerza armada de paz que sea capaz de garantizar que Palestina exista. En las Naciones Unidas, ¿sí? Yo creo que, fíjate las diferencias de lo que tú dices, cómo el progresismo tiene cualquier connotación diferente. En Argentina, los argentinos, no, eso aquí que hay que acabar con el progresismo de Cristina y de el peronismo. ¿Y qué trajeron? ¿Qué le pasó a la revolución salvadoreña? Tener ahí un Bukele. Entonces me parece a mí que eso, a los peruanos, miren lo de los peruanos, cómo es posible, tienen al presidente capturado y lo van a meter al poder del profesor Castillo, ¿sí? Entonces, no que es que el profesor Castillo no convocaba a la Asamblea Nacional Constituyente, no se había la ni... No, pues, ¿qué hizo la ultraderecha ahí? Fascista, una amnistía especial para los militares, ni siquiera para los de Sendero Luminoso del antiguo Partido Comunista. Entonces me parece a mí que hay unas diferencias muy importantes en el progresismo en América Latina. Mira lo que está pasando en Nepal. Claro. Yo esta mañana estaba leyendo un documento sobre Nepal y es curioso que un partido comunista marxista que está en el poder, que tiene simpatías con China, pero que los jóvenes allí se alzan en un estallido y matan hasta el perro y el gato y derrumban pues todo un sistema, como usted lo dice. Es que no es tan fácil, digamos, cambiar una estructura económica del capitalismo de la Claro. noche a la mañana. Ni siquiera, y termino ahí esa parte, ni siquiera la revolución bolchevique logró hacer eso. Tuvo que haber una transición muy larga, muy compleja, que costó muchas vidas
para lograr, digamos, al menos a construir rasgos del socialismo. Claro. No, a mí lo que me ocurrió cuando escuché la intervención de Boric en la ONU con respecto a su deseo de ver a Netanyahu preso, ¿cierto? Me dio mucha risa, porque no fue capaz de meter a Piñera preso, estando Que aquí lo al lado, tenía ahí cerquita. cerquita, ¿eh? No tenía para qué ir a Palestina, no, acá. Eh, Fue incapaz y le aseguró a Piñera plena impunidad. Si yo veo a Boris abrazándose con Zelensky, que es un nazi, ¿eh? Si yo veo a Boric recibiendo a Erdogan en Chile, que tiene a 10.000 presos políticos, turcos y kurdos, ¿ya? Que reprime la prensa kurda hasta decir basta, y que está asociado con el Estado Islámico, y lo recibe no una vez, sino dos veces. Si yo veo a la ministra de Defensa de Boric, ¿ya?, abrazada con la general Laura Richardson, ¿ya? Por acá estuvo también. ¿Ya? Yo lo encuentro increíble. O sea, que no me venga a hacer un discurso en la ONU con respecto a Netanyahu, porque Chile todavía mantiene relaciones diplomáticas con Israel. No Aquí, ya, solamente aquí fue en el el país, uno de los plano, primeros países que la rompimos. no, no solamente en el plano político, sino en el plano cultural, militar, económico, de todo tipo. Entonces, Todo, que todo. no, es fácil para él ir a la ONU a plantear un discurso sabiendo que no lo está haciendo y que no lo va a hacer. Entonces, eh, digamos, como dice la Biblia, por sus obras los conoceréis. Sí. La- las palabras se lo lleva el viento. Patricio Elwin, Eduardo Frei, Ricardo Lago, ¿cierto? Michelle Bachelet, pontificaron sobre los derechos humanos. Sin embargo, la Concertación salvó a Pinochet de la justicia internacional. Lo salvó. Fueron allá a buscarlo y le pidieron, le entregaron, está comprobado ya, un documento a Pinochet cuando estaba preso en Londres, que le decían cómo mentir a la justicia para que lo dejaran libre. Sí. Entonces, el compromiso, eh, el compromiso eh, fue, 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 fue a Paraguay, Boric, y felicitó al presidente paraguayo de la democracia paraguaya, estando Carmen Villalba presa, estando, Ayer hablé con la hermana, con Miriam. mire, estando abierto el caso de Pichita, se da el lujo de ir a Paraguay y hablar sobre la democracia paraguaya. Es insólito, es insólito. Y Paraguay está más cerca que Netanyahu, o sea, no es que Ya lo más de cerca. lado, ¿entiendes? Eh, Tiene muy buenas relaciones con Ecuador, Boric. Y ahí está Omar Campoverde, Gabriela Gallardo, Sí. Carlos Carguachi, presos. ¿Mm? Y digamos sobre ellos una palabra. ¿Mm? Entonces, acá el progresismo no. Pero quería volver al tema, porque nos desviamos del compañero Simón Trinidad. Nos, Ujú. digamos, nos comió la pasión, digamos, por cambiar las cosas. Es una entrevista al limón. Claro, eh, quisiera ir a la campaña internacional.
Usted mencionaba que han habido 5 campañas internacionales de, digamos, por la libertad del compañero Simón Trinidad. ¿En qué consisten esas campañas? ¿Cómo se desarrollan esas campañas? ¿Cómo pueden eh, participar o adherir los movimientos sociales, los colectivos a esa campaña? Bueno, esa pregunta sí que es importante para redondear nuestra primera parte. La Brigada Jurídica, por ejemplo, lo primero que hizo fue crear una campaña que se llama Simón Somos Todos, ¿sí? ¿Ya? Esa campaña, como les decía, empezó hace 16 años y no ha dejado de parar. Sin embargo, han aparecido a lo largo y ancho del país y a nivel internacional otras propuestas, ¿sí? De campañas. En algún momento hemos encontrado dificultades, hay que reconocerlo, pero el espíritu que nos anima es el de la libertad y la repatriación de Simón Trinidad. ¿Cómo se participa? Hay diversos mecanismos, por ejemplo, los tribunales internacionales de opinión, que deben realizarse en cada uno de los países y que permiten precisamente que se realicen esos juicios de opinión ante las comunidades para poder demostrar que fue un entrampamiento, fue una situación de un internacional que llevó a Simón a esa situación. Cada uno de los países donde se desarrollan este tipo de actividades, pues lo que se busca es que se haga de la manera más amplia, que se haga de la manera más organizada y permita que se den esas situaciones de iniciativas. Ahorita último, por ejemplo, hemos entrado en la iniciativa de el trabajo diplomático. ¿Por qué el trabajo diplomático? Porque creemos que es creando una comisión internacional que haga una visita in loco, que vea las condiciones en que se encuentra Simón, que revise su caso y pueda determinar que efectivamente fue una condena injusta, arbitraria, que no corresponde a la realidad de lo que ha venido sucediendo. La forma de participar, pues cada una de las organizaciones lo establece. En el caso de la brigada, nosotros lo hemos hecho de una manera muy amplia para que cada una de las organizaciones que quieran participar llegue. No hay ninguna condición ni que tenga ninguna militancia para que pueda realizarlo, sino simplemente con que pueda, digamos, aportar iniciativas que ayuden, digamos, a realizar estas tareas. Por ejemplo, los mensajes, los comunicados. Aquí en nuestro semanario se viene realizando una campaña semanal donde se saca su imagen y se pone en conocimiento para visibilizar el caso. Ya finalmente lo que hemos planteado es esa conferencia. Esa conferencia me parece a mí que puede dar muchas luces, precisamente porque aquí en mi biblioteca, mirando un libro de un caso de un afro en Estados Unidos que fue condenado como a 3 cadenas perpetuas también. Y siempre él peleó, incluso él no era de las Panteras Negras, era un delincuente común. Una vez que llega muy joven de 16 años, se afilia a las Panteras Negras en Estados Unidos y se vuelve una persona, digamos, que acepta el decálogo de las Panteras Negras, que es un decálogo muy importante, y se demuestra con el tiempo, después de 20 años que estuvo este hombre en prisión, que era inocente. Él vive incluso, él casi se cruza con Simón Trinidad cuando él sale en libertad. Entonces yo creo que una comisión internacional que puede ser de carácter diplomático o puede ser no de carácter diplomático para que realice esas acciones, ¿sí? Que permitan, digamos, que pensamos que Amnistía Internacional, que Human Rights
o organizaciones en Estados Unidos que se han especializado en la revisión de estos casos que son injustos, arbitrarios, contra todo ordenamiento que reivindique los derechos humanos o los convenios o el bloque de constitucionalidad o los del control de convencionalidad, que me parece que son muy importantes en esta aplicación. Uno no entiende, por ejemplo, mire, Boris, cómo jamás hace intercambio, lo venía haciendo antes de arreciar el conflicto, de cambiar cadáveres por presos políticos, o cambiar, por ejemplo, lo que llamamos aquí el intercambio humanitario, presos palestinos por presos israelíes. Es decir, si se realiza esa situación, nosotros hemos planteado, es decir, yo creería que estamos en un momento histórico para la repatriación de Simón Trinidad, pero es que nos da miedo muchas veces a los abogados, a los defensores de derechos humanos, así como usted señala esos casos de los mapuches o el de Lichita. Nosotros cuántas veces, por ejemplo, en esos casos hemos planteado una serie de iniciativas y mire que dieron resultados. Inicialmente se planteó el asilo en Francia para la familia Villalba, ¿sí? Se hizo toda la gestión, pero los compañeros de la gremial de Argentina dijeron, no, es que está más cerca Argentina, y se hizo de esa manera. Pero no pensábamos que con la llegada de Milei, óigase bien, con la llegada de Milei iban a tumbar el asilo, el refugio que tenían, y hoy les tocó salir de ahí. Hoy están en otra república de estos lados que les ha brindado la solidaridad. Pero eso es muy importante y tenerlo en cuenta. Le decía yo a Miriam ayer, siempre hay que tener un plan B. No aceptaron la propuesta de Francia. Pienso yo que en estas cosas del asilo, del refugio, hay que ser muy inteligente. Como decía hace rato, en el caso de Simón Trinidad, hay que buscar alternativas. Mire, le hemos planteado a los compañeros mexicanos y se quedaron cortos en eso. En su momento, la presidenta de México tuvo la oportunidad de hacer una serie de negociaciones con este gobierno de Trump al comienzo, pero no entendieron la importancia. ¿Por qué? Porque no va a haber la posibilidad entre el gobierno de Trump y el gobierno de que termina el próximo año, Gustavo Petro. Incluso yo creo que las condiciones están prácticamente para romper relaciones diplomáticas. Estamos en un proceso muy complejo, con la posibilidad de que, como lo dijo el mismo presidente, tienen toda la intención de hacerle un entrampamiento al mismo presidente o de matarlo estilo, como hizo la ITT y lo hizo allá la CIA con Salvador Allende, con Petro. Y eso es una alarma para América Latina. Y en eso tenemos que ser muy inteligentes. Si no logramos nosotros que próximamente traigamos a Simón Trinidad va a morir en la cárcel de Colorado, ¿sí? Con lo que le está pasando a los peruanos. De pronto ni lo entreguen a Colombia, sino que cremen sus cenizas y las boten quién sabe a dónde, aplicando de una manera ya miserable el derecho penal del enemigo. Yo creo que se llegó la hora para América Latina de liberar a los presos políticos, de luchar, crear un gran movimiento nacional e internacional por la libertad de todos los presos políticos de América Latina y del mundo. Sí, esto del derecho penal del enemigo eh, también se da en Europa, con los presos del, eh, del País Vasco, ¿cierto? De los presos comunistas en España también. Es algo muy extendido y a medida que la crisis del capital se profundiza, este derecho penal del enemigo se hace más fuerte y, y aplicable en geografías totalmente distantes unas de otras. Acá también en Chile, eh, los, los testigos sin rostro en los juicios mapuche, los montajes judiciales, los montajes publicitarios, presentación de pruebas falsas, condena excesiva. Eh, yo le contaba el caso de Ramiro,
25 años de Francisco Solar. En el caso del asesinato con bomba en Washington de Orlando Letelier, Sí, sí, me acuerdo muy bien. el brigadier Pedro Espinosa y Manuel Contreras, jefe de la DINA, recibieron 7 años y 5 años, ¿eh? Solamente por ese caso, que son penas totalmente irrisorias, ¿eh? Sí. En comparación con los 80 años de Francisco Solar, los 25 de Yaitul, ¿cierto? Los 25 de Ramiro, no hay ninguna comparación. Sí, eh, la aplicación de las penas máximas, al igual que en el caso de compañero Simón Trinidad, que en el fondo equivalen a ser eh, cadena perpetua, Cadena de muerte. claro, de exterminio. Entonces, claro, efectivamente se hace necesario aunar esfuerzo y fuerza, ¿cierto?, en función de derribar este derecho penal del enemigo que la verdad es otra cara del fascismo en el fondo, de, la, de las políticas contrainsurgentes, en todo caso. Ahora, más allá de la campaña internacional, jurídicamente, ¿qué día cabe todavía para conseguir la libertad de Simón Trinidad? ¿Hay algún recurso en la justicia internacional, por ejemplo? A ver, hemos hablado seriamente con Mark Burton sobre ese tema. Yo no conozco muy bien el sistema judicial norteamericano, pero él me dice que frente al caso de Simón no es posible presentar ningún recurso, ¿sí? Que lo único que podría hacerse es, él lo denomina así, mucho ruido. Entendemos por ruido las campañas, la publicidad, la propaganda, ¿sí? Eso se ha venido haciendo desde hace muchos años, pero yo creo que sería muy importante frente a su pregunta, Boris, lo siguiente, que se le dé aplicación a, a la Jurisdicción Especial de Paz sobre el caso de Simón Trinidad. Por ejemplo, ahorita último hemos solicitado eso a la JEP. Si le hemos solicitado mucho eso a la JEP. Es decir, bueno, ¿por qué la JEP? Y creo que es un error también de la defensa, es un error de la defensa de Simón Trinidad ante la JEP. Es decir, acá hay unos abogados del sistema autónomo que son los que atienden los casos de los comparecientes de uno y de otro lado. ¿Qué significa eso? Que inicialmente se dijo que Simón Trinidad compareciera virtualmente. Haga de cuenta como estamos aquí los dos en esta reunión, pero de una persona que está privada de la libertad y comparezca ante la JEP. Digo, no, eso es absurdo. Es decir, la idea de que Simón Trinidad pueda estar aquí en condiciones, digamos, de igualdad de armas como los otros comparecientes es para eso, para que él pueda tener también los beneficios que le establece la ley 1820 y todo el sistema jurídico de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, el mecanismo jurídico, Boris, muy importante frente a su pregunta es que el cuerpo diplomático de los países garantes, el cuerpo diplomático de Colombia, ¿sí? Envíen sendos memorandos, sendos oficios para que se cumpla el Tratado de Paz. Es decir, el Tratado de Paz se está incumpliendo y por eso arrecia la guerra aún más. Incluso hay algunos grupos insurgentes de lo que hoy llaman disidentes que han reivindicado a Simón Trinidad. Por ejemplo, la Segunda Marquetalia, ¿sí? O por ejemplo,
las disidencias del sur del país también las han venido reivindicando a Simón Trinidad. Es decir, Pero así como, lo, dígame. lo que usted plantea de los países participantes, entre ellos está Chile. Sí, Entonces, correcto. lo que usted plantea es que Chile debería presionar para que la justicia JEP, ¿cierto?, sea aplicable. Los países garantes, es que por eso se llaman garantes. Los países garantes tienen la obligación dentro del derecho internacional humanitario, señores de la jurisdicción, cumplan el Tratado de Paz de Colombia, cúmplanlo. Y cumplirlo significa, uno, la amnistía para los que aún están presos. Dos, la libertad de Simón Trinidad. Y tres, obviamente los otros puntos, la reforma agraria, lo que tiene que ver con que no maten a los excombatientes. ¿Cuáles garantías? Hoy hablé con un excombatiente que está en España y le dije, ¿usted qué hace en España, doctor? Me iban a matar y yo qué hice, yo me vine para España. Y entonces de la JEP le mandan un oficio, una resolución, corrijo, diciéndole que debe presentarse urgentemente, el término se le vence mañana. Pues yo como abogado y como conocedor del sistema y defensor de derechos humanos, le dije, presente un oficio así, así, hágalo y fírmelo y mándelo urgente, hoy mismo. Y así lo hizo. Y le dieron una prórroga que se le vence mañana y que le asignen un abogado del sistema de defensa autónomo. Pues porque a esos abogados les pagan es para eso, para que defiendan a los combatientes. Y entonces le dicen eso, que él debe presentarse al sistema. Eso mismo que están haciendo con este comparo de España, deberían hacer con Simón Trinidad. Oiga, venga y preséntese. Pero la JEP ya lo pidió. Falta que el cuerpo diplomático haga esa presión, los países grandes, incluso le decía, las mismas embajadas y consulados nuestros. Dice el presidente, se la pasan rascándose el ombligo en las embajadas y se ganan 40 y 50 millones de pesos colombianos y no hacen un carajo por los presos, cuando muchos de ellos fueron presos políticos, que están en las embajadas, fueron presos políticos o son funcionarios de las embajadas y los consulados. Entonces es un llamado desde este programa para que efectivamente también el cuerpo diplomático actúe. Mire, al presidente le hemos mandado sendos documentos a la Cancillería y se pasan la pelota de uno al otro, ¿sí? Por eso digo, pero la sociedad civil, los defensores, tenemos que actuar. Si no lo hace el cuerpo diplomático, pues pongámoslos también así como lo estamos en este medio denunciándolos. Actúen. ¿Para qué se metieron de garantes de un proceso de paz? Pues cumplan también porque eso hace parte del derecho diplomático, cumplir las funciones. ¿No será que también ahí están siendo omisivos y por eso se genera también violencia? Porque no Así es. hacen cumplir un tratado internacional. Y ahí sí, como dijo el compañero en su momento, ¿sí? Pacta sunt servanda. Los tratados y los convenios son para cumplirlos, no solamente para firmarlos. Y eso hacen parte del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Mire, no se aplica eso, muy poco se aplica aquí por los magistrados en la Jurisdicción Especial para la Paz, muy poco, pero sí aplican, por ejemplo, alguna legislación internacional como el Tribunal de la Antigua Yugoslavia, eso sí lo aplican, porque era contra los comunistas, ¿sí? Eso sí los aplican, pero no aplican los que benefician precisamente a los excombatientes, o en este caso como el de Simón Trinidad, que se debe aplicar. Así es. Muy interesante el punto que acaba de hacer, compañero. Ajá. Estamos llegando al término de la entrevista. Ha sido bastante instructiva, ¿cierto? Muy Eh, bien. Bastante claro. Eh, Espero encontrarme con usted nuevamente, ¿cierto? Para continuar este diálogo fructífero. Y aprovecho de pedirle disculpas. No es intención de la Casa de Trabajadora chilena que le hayan copiado el sistema solo nuestro a No se Colombia. preocupe que yo entendí el mensaje subliminal. Es la parte Lamento negativa. mucho, lamento mucho que no hayan copiado en ese sentido. Ujú. Eh, y bueno, esperamos que esta entrevista sirva para aportar a la campaña internacional por la libertad de Simón Trinidad.
y, y que todos los presos políticos colombianos de las FARC, del ELN, ¿cierto? Y de otras orgánicas, más los presos sociales que están ahí encarcelados, conquisten su libertad. Y, y bueno, lo dejo invitado para una próxima entrevista, reunión, debate. eh, y bueno, estamos a su disposición. eh, Bueno, América bueno, Rebelde, eh, mi, a, a su disposición, ¿cierto? Para lo que ustedes estimen conveniente. bueno, mi estimado compañero Boris, muy amable, de verdad que ha sido una rica entrevista, muy interesante, que pienso yo que tiene aportes de lado y lado. Y quiero de verdad enviar un saludo libertario para todos los compañeros mapuches, para todos los presos del estallido social en Chile, para los presos políticos en general de América Latina, del mundo, los compañeros presos políticos del Patio 6 aquí en Colombia, de la FAREP, los demás presos políticos, los jóvenes del estallido social que estamos reivindicándolos próximamente en una amnistía también para ellos que se viene tramitando y una ley especial sobre el caso de las lesiones oculares. Entonces va un abrazo libertario de un abogado colombiano, defensor de derechos humanos, presidente de la Brigada Jurídica Eduardo Maño Mendoza. Y no lo olviden, a los que luchan por la vida no los mata ni la muerte. Hasta siempre, compañero. Un Así es. abrazo. Muchas gracias, un abrazo grande. Que esté muy Chao. bien.